Bienvenidas, bienvenidos al programa número 9 de Encontrándonos, un programa para reconectar con tu esencia de la plataforma Perú Zen, el mundo holístico en un solo lugar. Mi nombre es Silvia Charquero. Mi nombre es Silvia Magariños y bueno, bienvenidos también. Siendo de día, de noche, de tarde, lo maravilloso de esto es que como sea, estamos acá juntos y reunidos para conversar. Bueno, Silvi, llegada hace poquito de Colombia, de vivir una experiencia preciosa que estuvimos la semana pasada conectadas con ella, con Diana, con Adriana y María Cristina. Bueno, ellas estando allá y yo acá, pero bueno, ya Silvi llegó. Y bueno, el tema que vamos a charlar hoy es Eneagrama, si bien hemos hablado en otras oportunidades. Elegimos este tema porque, bueno, es un tema que nos convocó a las dos en un momento y hizo bueno, que empezáramos a vincularnos y a generar esta amistad y que, bueno, seguimos sí atravesándonos y queríamos como focalizarnos un poco y hablar específicamente para los que no saben todavía, bueno, qué es el eneagrama, qué utilidades tiene, cómo nos ha servido a nosotras también en el ámbito personal y profesional. ¿No, Silvi? Exactamente. Es como buscar esos detalles de un camino enorme de autoconocimiento que creo que todos los que estamos aquí estamos emprendiendo. Es la maravilla de las diferentes herramientas que manejamos y que, bueno, este espacio nos permite trabajar y compartir con una comunidad enorme, ¿no? De todos los países. Comunidad que también tuve la dicha de vivir en este encuentro intro que decía Silvia, que el otro día compartimos, en donde era maravilloso, por ejemplo, escuchar a todas las personas de habla hispana, porque todas éramos de habla hispana, pero es un detalle, pero tan precioso, ¿no? Como había españoles, había mexicanos, uruguayos, argentinos, bueno, de diferentes lugares, de chilenos, cada uno teníamos un cantito diferente para el otro, ¿no? Claro. Y era espectacular, o sea, ese encuentro de realmente decir, "Pa, estamos todos en lo mismo, en una búsqueda y no importa, ¿no? La distancia, el idioma, el lugar, como si nos hubiéramos conocido de toda la vida, ¿no? Entonces, y esto nos concomunó, digamos, de alguna forma el eneagrama, ¿no? Y en esa oportunidad pudimos ver maravillosamente cómo esta herramienta combina y digamos, complementada con otras que tienen tanto que ver, nos llevan a una profundidad enorme, ¿no? En mi caso particular fue con constelaciones familiares, pero en otros casos de cada uno de los ponentes fue con otra herramienta y uno dice, wow, ¿no? Éramos algunos facilitadores, pero después los facilitadores nos convertimos todos en alumnos deseosos de aprender de los otros porque eran otro tipo de combinación centrado en el eneagrama, ¿no? Entonces, Silvi, te invito a que nos cuentes un poquito más profundamente de eneagrama. Bueno, está interesante esto que decís, Silvi, porque muchas veces me preguntan, bueno, yo quiero una terapia de eneagrama, ¿no? A veces la gente escucha y dice, yo quiero una terapia de eneagrama. El eneagrama no es una terapia en sí misma, ¿no? Sino que, como tú decís, se complementa con diferentes corrientes o formas de abordaje de trabajo. El eneagrama en realidad es un mapa de la personalidad que nos muestra diferentes tipos de personalidades. Es una herramienta milenaria de hace muchísimo tiempo y que tampoco hay alguien que sea como el creador del eneagrama, sino que hay registros de hace muchísimos años que aparece el símbolo del eneagrama y luego vuelve a aparecer en el occidente y se empieza a desarrollar lo que es el eneagrama de la personalidad, que es como lo conocemos hoy, que bueno, en América Latina uno de sus grandes difusores fue Claudio Naranjo, que es una de las escuelas de Enneagrama. Luego en Estados Unidos está también Rizzo y Hudson, que también tienen otra mirada con algunas diferencias como todas las escuelas, pero yo creo que ninguna va en contra de otra, sino que se complementan muy bien.
Y lo que totalmente. nos muestra el eneagrama es el camino como a recorrer, ¿no? Yo creo que cuando yo conocí el eneagrama, por lo menos logré visualizar como muchas características de cosas que en ese momento yo venía trabajando en mi proceso terapéutico y encontré como un listado de cosas que, bueno, que ya venía como revisando y otras que seguro tenía que entrar a revisar y volver y ver para trabajar en mí. El eneagrama propone que, bueno, que lo que sucede es que nosotros cuando nacemos somos esencia pura, o sea, cuando venimos al mundo no traemos una personalidad, sino que somos esencia pura y que en el correr de los primeros años de vida se empieza a construir una personalidad. Esa personalidad tiene que ver con los mecanismos de defensa que vamos utilizando para vincularnos en el mundo, para en esa búsqueda de atención, de amor, de cubrir ciertas necesidades, el niño va probando, ensayando diferentes estrategias, digamos, podría ser como diferentes máscaras, diferentes disfraces para vincularse con su entorno y hasta que encuentra en alguna donde logra ese objetivo. Y lo que sucede es que vuelve a utilizar esas mismas estrategias y eso se va instalando y se va estructurando esa personalidad. En ese esfuerzo por estructurar esa personalidad es que el niño se desconecta, nos vamos desconectando de esa esencia y vamos poniendo como toda nuestra energía en armar y estructurar esa personalidad. Entonces, lo que propone el enneagrama es que en principio hay 9 tipos diferentes de personalidades, o 9 máscaras, podríamos decir, o 9 personajes con los que nos hemos identificado y actuamos desde ese personaje, creyendo que somos así, ¿no? Porque muchas veces es esto de que en realidad, como ese proceso es inconsciente, nos olvidamos de ese proceso y nos olvidamos de que estamos actuando ese personaje y lo vivimos como si eso fuéramos nosotros, lo que hace que tengamos algunas respuestas automáticas y muchas veces acotadas, ¿no? Y ya la situación no es la misma y sin embargo a veces sigo actuando o respondiendo de la misma manera y eso es lo que genera ese malestar, esa sensación de vacío. El eneagrama lo que propone como objetivo final no es la identificación, sino entender cuál es el tipo de personalidad con el que nos hemos identificado para de a poquito ir corriéndonos de ese personaje, ¿no? Exacto. Me gustaría poner un ejemplo que me parece que también, por supuesto, digamos, que nos trae a un poco la realidad de esto que maravillosamente explicó Silvia, ¿no? Es el caso, supónganse, de un bebito que nace y de pronto existe varias posibilidades, ¿no? Ese bebito llora, tiene hambre y la mamá inmediatamente va y le da el pecho, ¿no? Pero hay otro bebito, que la mamá tiene otros hijitos, y que de pronto no puede dárselo enseguida. Y entonces aprende que tiene que llorar mucho hasta que puede llegar a esa recompensa que necesita, ¿no? Y, y empieza a entender y a complacer que los tiempos no son los mismos, ¿no? Y después crece, y de pronto en ese núcleo familiar donde él es una fichita de ese puzzle, donde encaja, ¿no? Donde los otros son papá, mamá, tal vez el abuelo, otros hermanitos, en ese puzzle él aprende a de qué manera logra llamar la atención de ese entorno. ¿Tá? Seguramente si es un niño que tiene muchos hermanitos, de pronto no va a ser por una rabieta, por un llanto, porque va a haber otros que estén llorando. Si hay un niño, uno de los hermanitos que tiene una dificultad, él empieza a aprender de qué manera. Entonces, una de esas, muy típicas, es, por ejemplo, complacer. Es ser el bueno de la película, es hacer todo como papá y mamá y mi entorno espera de mí. ¿No? Y entonces se transforma en, ay, qué suerte, a él sí le va todo bien, él no da ningún trabajo, casi no hay que atenderlo. Y no pide nada, porque es tan divino, pero esto es lo que recibimos y ninguno lo hace por mal, ni los padres, ni los abuelos, ni el entorno, ni él mismo, ni sus hermanos. Pero es Claro. como él lo toma. Mañana pasa el tiempo
Y esa persona, chica, chico, lo que fuere, aprende a complacer, ¿no? A dar de más. ¿Y a quién es el único o la única que no se da? A uno mismo. ¿Por qué? Porque en el inconsciente su personaje se instaló así y en su inconsciente dice, tal vez si yo no hago esto, doy de más, me comporto maravilloso, hago todo lo que se espera de mí, no me quieren. Y entonces no tengo mi lugar, no pertenezco. Y nos vamos moviendo por la vida así. Y llega un momento, hoy adultos, que decimos, ¿por qué me pasa esto? ¿No? Que en definitiva doy de más y después espero de más, pero no recibo lo que yo di. Y no, no, porque el otro ni se entera muchas veces que dimos de más. ¿No? Y entonces genera este malestar que a través de el análisis profundo de descubrirnos en este ñatipo, uno de los 9 tipos que hablaba Silvia, nos va a decir, wow, pero esta en realidad es mi sombra lo que decimos, ¿no? Pero ¿cuál es mi luz? Necesito esto para que me quieran, ¿no? Y empieza a moverse. Eso también después llevará a que de pronto tenga que hacer análisis con otro tipo de terapia, como decía Silvia, porque esto no es una terapia, pero es maravilloso el primero que nada identificarse, no como un número, sino como qué tipo de personaje o máscara yo tomé por necesidad, ¿no? Totalmente. Yo creo que lo primero es entender, es comprender esta parte, antes de identificar con el eneatipo, es poder entender ese proceso que todos lo hacemos. O sea, todos pasamos, todos tenemos una personalidad, o sea, todos hemos vivido ese tiempo, esa niñez, donde nos fuimos acomodando al entorno. Entonces, creo que el primer paso en entender el eneagrama es entender que tengo una personalidad, que no es que yo soy así, sino que me identifico con un tipo de personalidad de tal forma. Porque ese es el primer paso para poder cambiar algo. Porque si no es muy, ahí es donde se generan mucho las resistencias muchas veces en esto de, bueno, cómo voy a dejar de ser así? ¿No? Porque también ahí aparecen todos los miedos, las dudas, ¿no? La sensación de vacío, de decir, bueno, si yo no complazco a los demás, no me van a querer. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? ¿No? Exacto, Entonces exacto, ahí es donde aparece toda esa sensación de incertidumbre, de miedo frente al cambio, y bueno, y ahí aparecen también las resistencias, porque la persona siente que si no es eso, no es nada. Y en realidad es poder como entender de que eso es parte de mi personalidad, pero que yo soy mucho más que eso. Entonces, exacto. yo creo E- que el- ahí es donde se puede hacer el cambio, ¿no? claro, e incluso, este, digamos que también desde la mirada, ¿no? Del transaccional o constelaciones, no importa porque uno es base del otro, pero también que nos cuesta muchísimo darnos cuenta, ¿no? Y poder comprenderlo y decir, wow, lo que les voy a decir y suena difícil, pero es así, es un niño entre los 5 y los 7 años, todos, de acuerdo a lo vivido, tiene formado su guión de vida. Casi nada. Naturalmente, en forma inconsciente, de acuerdo a lo que vivió, él ya proyectó en su inconsciente cómo va a ser mi vida. ¿Voy a tener éxito? ¿No voy a tener? ¿Cómo me tengo que mover? Todo esto lo que fuera, ¿no? ¿Cómo va a ser mi vida en el resto? Pareja. Todo esto está en el inconsciente como guión de vida. Pero la buena noticia es que a través de estas herramientas yo puedo mirar y el guión de vida lo puedo modificar. Solo si lo miro, ¿no? Solo si veo de esta forma, wow, yo no soy esto, como decía Silvia, ¿no? Yo me comporto como esto porque esta fue mi defensa, ¿no? Fue la que encontré, pero no soy. Y eso ayuda muchísimo, ¿no? Claro. Sí, es que el eneagrama, desde la programación neurolingüística, por ejemplo, hablamos de los filtros que tenemos a la hora de ver la realidad, de incorporar
las experiencias y también de expresarlas, ¿no? Entonces, la personalidad sería un filtro también. Es como si yo tuviera unos lentes de determinado color y veo el mundo de ese color a través de esos lentes sin darme cuenta que los tengo puestos. Entonces, creo que el árbol es azul porque mis lentes son azules. Y creo que todos los demás lo ven de la misma manera. Y ahí es donde también el eneagrama ayuda muchísimo en lo que es los vínculos, las relaciones, la comunicación, el poder entender que yo veo el mundo, lo percibo, lo pienso, lo siento y acciono en el mundo de determinada manera y que va a ser muy distinta, a veces es parecida, pero a veces es muy distinta a cómo lo percibe el otro. Entonces, creer que los dos estamos viendo lo mismo no es así porque cada uno tendrá su filtro de distinto color. Entonces, primero que nada, y tampoco me puedo sacar, ¿no? Esos lentes de uno porque voy a empezar a ver muchos matices de colores nuevos que capaz que es muy fuerte. Y es esto, es como gradual, es poder entender, primero, darnos cuenta de que los tengo puestos. Y decir, bueno, yo lo veo azul, pero ¿será azul? O capaz que el otro lo está viendo de una forma diferente. O sea, saber, no tengo por qué verlo igual que el otro, pero saber que yo lo veo de esta manera, pero que para el otro es distinto, Tal cual. porque los Tal cual. filtros van a seguir estando, o sea, la personalidad del ego no es que la vamos a destruir, porque sí fue muy útil en un momento y nos acompañó y nos va a seguir acompañando siempre, pero va a haber algunas situaciones en las que, bueno, capaz que puedo mirar un poquito por ahí, ver que hay otros colores, va a haber algunos momentos que puedo descansar un poquito, ¿no? De ese filtro, pero va a haber otros que los voy a seguir utilizando. Lo importante es ser consciente de eso. De la misma manera que el ser consciente de eso, porque obviamente cuando uno entra en este camino maravilloso del eneagrama, no es que entro solamente a mirarme a mí, ¿no? Para poder llegar a cuál me identifico, que no quiere decir que sea, con cuál me identifico más, me hace pasar por los otros 8. Y la mayoría amplísima de las veces decimos, uy, de este también tengo. Uy, mandala del eneagrama, que ahora no lo trajimos, pero tiene un círculo alrededor, ¿no? Porque todos somos uno y ese es el uno. Tenemos de todos, solo que por determinadas circunstancias cada uno seleccionó con esos filtros, justamente como dice Silvia, Ujú. algo que nos hace ser diferentes. Pero poder llegar a comprender también que el otro no funciona de esta manera porque sí, sino que funciona de forma inconsciente, igual que yo. No es que sea, es que se comporta y poder decir que de repente en un neatipo X, que suele ser muy líder, pero a la vez de una forma muy firme, muy fuerte, a veces no del todo tolerante, ¿no? Atrás, como decimos a veces en broma, hay un osito de peluche, ¿no? Que fue de alguna manera de pronto lastimado, se sintió así, tuvo que encarar unas barreras duras de defensa y aprendió a ser así. Pero cuando uno lo puede mirar de esta manera y ver la esencia no es esta, sino que es esta otra, decís, wow, y sabés hasta cómo manejarte con ese, ¿no? Para Claro. poderle entrar. Y el otro también sabe cómo manejarse conmigo para poder entrar, ¿no? Siempre digo que también esto ayuda a entender que las cosas, que no es personal, ¿no? Porque a veces Claro. ese fulano me hace tal cosa o me habla de esa manera. No es que te habla a ti, esa persona habla de esa manera o se vincula con el mundo de esa manera. Entonces, y esto que tú decís, bueno, ¿qué hay detrás de la máscara? ¿Qué hizo que la persona construyera esa máscara para estar en el mundo o esa fortaleza o lo que sea, ¿no? Bueno, el poder entender eso, yo creo que ayuda muchísimo a poder ver un poquito más allá a la hora Exacto. de vincularnos, ¿no? Y creo que es una herramienta, por lo menos a mí, como en la consulta y en los grupos, eh,
es una herramienta fantástica en acelerar también los procesos, ¿no? Yo trabajo desde la programación neurolingüística y de la Gestalt, entonces el eneagrama te brinda como un panorama muy amplio de, bueno, cuáles son los temas que podemos abordar, cuáles son las dificultades, en qué cosas tenemos que poner más énfasis, y la PNL tiene herramientas como específicas para trabajar determinadas cosas. Entonces, creo que es esto que tú planteas, ¿no? Como, bueno, tú trabajas con las constelaciones también. Hay una articulación ahí fantástica. Yo creo que se potencian estas herramientas. Claro, claro, porque en las constelaciones a mí me pasa también, ¿no? Que desde que descubrí esta herramienta, a mí me abrió un mundo también que me facilita muchísimo la forma de poder abordar una constelación, sobre todo en la individual. Porque cuando uno, no es porque yo diga tal es 8, tal es 3 porque no me corresponde, de ninguna manera. Pero hay ciertas cosas generales que el día que ustedes entren y los que ya conocen lo van a vivir, que vamos a arrancar por lo más general, que son las tríadas, ¿no? Que decimos son 9 y cada uno forman parte de una tríada, que son 3 tríadas, ¿no? Y una está encarada por los instintivos, las personas que son sumamente instintivas, que se manejan desde el cuerpo, lo que sienten. Pero después hay una tríada que es la emocional, ¿no? Que se maneja desde todo esto, ¿no? Desde la emoción, de lo que siente, percibe, intuye. Y hay otra tríada que es muy mental. Entonces yo frente a un trabajo de constelación, si yo puedo percibir a grosso modo, ¿a cuál de estas tríadas pertenece o puedo identificar a la persona que está viniendo? Yo sé cómo voy a entrarle de otra forma. ¿Tá? Porque si yo encaro con una persona que sea muy mental, desde algo muy espiritual de arranque, o que pueda llegar a algo que le cueste visualizar, tocar, palpar, ¿no? Sé que le va a costar mucho más llegar. En cambio, solamente con esto puedo moverme de una manera diferente y poder llegar mucho más fácil, ¿no? Claro. Y que se puede llegar y espectacularmente bien, seas o pertenezcas a la tríada que pertenezcas. Pero todo esto ayuda desde la terapia ni hablar y desde lo personal, familiar, relacional. Es decir, Lo wow, laboral incluso, ¿no? El poder entender a veces, bueno, claro, que hay determinados tipos de tareas que las voy a hacer con más facilidad que con otras, porque hay personas que les gusta tener como cosas nuevas permanentemente, hay personas que por su personalidad prefieren que haya ciertas reglas, ciertas pautas, hay otras personas que no, que prefieren que haya cosas diferentes permanentemente, y hay personas que eso justamente es lo que les estresa. Entonces, el conocernos, el saber qué tipo de personalidad, con qué tipo de personalidad me he identificado, también me ayuda a entender eso, de que, bueno, no es que, ay, yo soy un inútil y no sirvo, no, es que esa tarea quizás sea un desafío, o que te desafíen algunas cuestiones que vas a tener que trabajar si es que querés estar en ese lugar o en ese rol, pero que hay otro tipo de tareas que seguramente fluyas mucho más, ¿no? Entonces, creo que en el eneagrama se aplica en tantos ámbitos, y es una ayuda impresionante para, primero que nada, entendernos, conocernos, observarnos y ser conscientes, ¿no? Es esto de ser cada vez más conscientes, el despertar, el estar mucho más atento, entender qué es lo que me sucede, y en eso creo que hay como distintos niveles. Uno puede leer sobre enneagrama y tendrá como una parte, ¿no? de conocimiento, y luego está el trabajo en grupo, sobre todo, que uno es donde más puede vivir el enneagrama y entenderse uno y entender a los demás, ¿no? totalmente, totalmente. Miren, me gusta poner un ejemplo chiquitito de algo vivido en intro, con una de las facilitadoras que trabajó
eh, el eneagrama a través de la plástica, ¿no? Fue hermosísimo, ¿no? Y trabajamos con el mandala del eneagrama, con la figura que representa el eneagrama, y bueno, después tuvimos diferentes formas de trabajar, materiales de todo tipo, brillantina, arenita, parecía como que, pero era en grupo, ¿no? Y entonces, de repente, cómo uno se va encontrando, ¿no? Pero es tan impresionante, porque cuando ibas poniendo y entonces decías, no sé, ay, esto no me gusta como me quedó, tuve un error acá y me molesta horrible este error, ¿no? Y estaba ahí y yo, por ejemplo, había algo y digo, ¿cómo me equivoqué acá? Y se me sale para afuera un poquito, ¿no? Y las otras decían, no importa, otra que decía de pronto, no importa, porque se nota igual. Bueno, claro, y yo ahí empiezo a decir, wow, acá me sale, ¿no? Tal a la de mi eneatipo, que Claro. tiene que estar perfectito, ¿no? Y me Ujú. doy cuenta de que también tengo, aunque no sea mío, ¿no? Claro, El otro decía, está bueno, no importa, no sé qué, pero sí, pero no se ve bien. Entonces cada uno va hasta en estos detalles, percibiendo y sintiendo, así me muestro. Acá es una especie de entrenamiento, pongámosle, fue muy lúdico, fue hermoso, fue muy colaborador, cooperativo, pero en la vida misma y en el trabajo y en mi casa también me pasa, ¿no? claro. Entonces, de pronto marcar un error para mí, que es algo grave, que no esté, yo qué sé, esto en este lugar, y para los otros no. Y no lo hacen por mal, y no lo hacen, sino porque simplemente no lo ven. Claro. Yo lo Sí, veo, sí, ¿no? totalmente. ¿Viste? Está bueno eso porque esto que decís, así como somos en eso, haciendo un dibujito, somos en la vida también. Entonces, eso que a veces decís, ay, pero es una actividad que capaz que, ¿qué tiene que ver esto? Tiene todo que ver, porque yo soy yo en todos los ámbitos, ¿no? Exacto. Entonces, es donde uno puede percibir y a veces es más fácil verlo en este tipo de situaciones que en otras más complejas, ¿no? Así que Claro, bueno, te bueno, estamos, descubrí, te claro, descubrí muy fácil. Silvi, antes de terminar, me gustaría comentar 2 segunditos, porque sé que mm, estamos en hora, ¿no? El proyecto que tenemos para sí, Uruguay, justamente. porque esto sería precioso, ¿no? Bueno, eh, contar. bueno, también contarles que vamos a tener el retiro Despertar del Ser con Germán Benavides aquí en Uruguay, en Montevideo, que van a ser 3 días en noviembre. Y vamos a vivir esta experiencia de trabajar el Enneagrama en forma vivencial, ¿verdad, Silvi? Va a estar Exacto. Germán, va a estar Silvia con constelaciones familiares y voy a estar yo también trabajando toda la parte de la herida de la infancia. Y bueno, los esperamos a todos y no sé si querés comentar algo más, después haremos un programa un poquito más charlando, profundizando Seguro, un poquito más de qué se seguro, trata, de lo que vamos a estar trabajando específicamente, pero seguro. Solamente sí. comentarles que estamos ofreciendo algunos webinars gratuitos para, como preámbulo de este encuentro que vamos a tener en noviembre. Ahora el próximo es el 4 de octubre. Todos los que les interese, va a quedar nuestros datos, se ponen en contacto con nosotros y le informamos. Y las fechas van a ser 10, 11 y 12 de noviembre. Van a ser en Montevideo, en una casa de retiro espiritual que hay en Positos. Y bueno, ya lo experimentamos el año pasado y fue fantástico los tres, ¿no? Germán, Mm. Silvia y yo. Y bueno, y esta vez se viene con muchas cosas nuevas, ¿no? Enriquecidas también por este intro y por tanta cosa aprendida. Así que nos Una encantaría. cosita que me parece que es importante, Silvi, que este retiro lo pueden hacer personas que ya sepan sobre Enneagrama Muy o importante. personas que no tengan ninguna idea sobre Enneagrama, porque se trata de los que ya saben Enneagrama, lo van a poder experimentar, tener una instancia vivencial y trabajar el Enneagrama de la luz desde la mirada que lo trae Germán Benavides, que es súper interesante. Y de hecho yo hice también la formación, hice el curso en aquel momento virtual, ¿Sí? ya sabiendo de Enneagrama y me aportó un montón. A Y las dos después nos pasó lo tengan, mismo.
Claro, y los que no tengan ni idea sobre enneagrama, bueno, es una excelente oportunidad para dar los primeros pasos. Así que bueno, Bueno, prontito vamos a estar igual charlando un poquito más sobre esto. El próximo webinar del 4 de octubre es totalmente gratuito por Zoom, así que si quieren información, les dejamos en comentarios o nos preguntan y les vamos mandando toda la info para que puedan participar. Así que bueno. exacto. El próximo webinar del 4 de octubre justamente vamos a hablar de lealtades familiares, que une estas dos herramientas, constelaciones y enneagrama, de una manera muy complementaria. Así que no dejen de avisarnos lo que necesiten. Bueno, nos vemos el próximo lunes. Que